Capítulo 2. El venerable vuelve a la vida. Mi corazón estaba muerto, como el agua estancada, y mis ilusiones se habían hecho añicos. No esperaba que la halo primaveral continuara iluminando las noches frías. Quizás deidades preferían cuidar del pasto del profundo valle, pero me temo que el mundo solo es un lugar oscuro y de miseria. La voz de una mujer se escuchaba clara y nítida, y las palabras se deslizaban una tras otra, como perlas de jade. A Monra le dolía terriblemente la cabeza, le palpitaba la sien. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿De dónde ha salido esta llorona? ¡Sirvientes! ¡Echen a esta puta barata de la montaña! Tras escuchar su voz, Monra se dio cuenta de algo que no iba bien. ¿No debería estar muerto? Monra sintió un escalofrío y un dolor punzante. Abrió los ojos. Los recuerdos de lo que había sucedido antes de morir volvieron a su mente como copos de nieve. Entonces se percató de que estaba acostado en una cama. Pero no era la cama del Pico Sishen, sino una cama con grabados de dragones y fénix y una madera que emanaba un fuerte aroma cosmético. La desgastada ropa de cama era de color rosa y morada, y contaba con bordados de patos mandarín, jugando en el agua. Solo una prostituta elegiría un cubrealmohadas así. ¿Pero qué? Monra se puso rígido. Sabía dónde estaba, en el centro de entretenimiento del Pico Sishen. El llamado centro de entretenimiento era un burdel, cuyo nombre dejaba entrever lo que pasaba en el centro de entretenimiento. Se quedaba en el centro de entretenimiento y que la clientela podía divertirse sin compromisos. De adolescente, Monra había tenido una faceta de ociosidad, en la que dormía casi todos los días en estos mismos burdeles. Sin embargo, cuando tenía 20 años, el edificio se vendió y se convirtió en una taberna. ¿Cómo era posible, después de su muerte, apareciera precisamente en aquel burdel? ¿Había herido a tantas personas y cometido tantos delitos en su vida para que el rey del inframundo se reencarnase en un prostituto? Monra se dio la vuelta inconscientemente mientras pensaba en ello, y se encontró de cara con una persona aún dormida. ¿Qué mierda? ¿Qué hace esta persona acostada a su lado? Y por si fuera poco, un hombre desnudo. El hombre era joven y tenía unos rasgos andróginos, elegante y encantadores al mismo tiempo. La expresión de Monra no desvelaba ninguna emoción, si bien en su corazón reinaba el caos. Se quedó un rato mirando al bello durmiente y de repente le vino a la mente. ¿No era el chico con el que jugaba cuando era más joven? ¿Se llamaba eso Ron San? Espera, ¿o era Ron Yu? Bueno, daba igual una sílaba que la otra. Lo importante es que este prostituto había contraído una enfermedad de transmisión sexual y había muerto hace mucho tiempo. Hasta sus huesos deberían estar podridos después de tantos años. Pero ahí estaba, vivo y tiernamente acurrucado a su lado, con marcas azules y moradas de mordiscos traviesos por el cuello y los hombros. Monra, con el rostro tenso, levantó la colcha y miró hacia abajo. Vaya. El tan Ron San o Ron Yu, llamémonos Ron Yu por ahora. El pequeño cuerpo de Ron Yu estaba cubierto por todas partes de marcas de azotes. Sobre sus pálidos y delicados muslos había hábilmente atados distintas cuerdas rojas. Monra se frotó la barbilla. ¡Qué interesante! Miró la exquisita composición de cuerdas y la habilidad de la técnica. Lo familiar de la escena... ¿Acaso no se trataba de una maldita obra? El concepto de renacer no era nada nuevo para un hombre como él, adepto a la cultivación. Es por eso que empezó a valorar la opción de haber vuelto atrás en el tiempo. Con el fin de terminar sus suposiciones, Monra agarró un espejo de bronce. El espejo estaba muy desgastado, pero aún pudo intuir vagamente su reflejo. Monra tenía 32 años cuando falleció, pero en ese momento el reflejo del espejo mostraba una cara jovial y encantadora, arrogante y dominante, de no más de 15 o 16 años. No había nadie más en la habitación, y tras un largo y tendido espacio de reflexión, el que había sido el supremo gobernante del mundo de la cultivación, déspota de Sichuan, el emperador del mundo de los mortales, el líder del Pico Sishen, el Tan Xianyun, Monra, expresó honestamente sus sentimientos. ¡Mierda! Este exabrupto sacó de sus sueños al durmiente Ron Yu. El hermoso joven, adormilado, se sentó y tapó con ligereza el endredor, que se deslizaba por uno de los hombros, revelando parte de su piel pálida. Recogió la sedosa melena y levantó los ojos amelocontados y somnolientos, aún enrojecidos, y bostezó. Hermano Mo, ¿qué temprano has amanecido hoy? Monra no le respondió. En aquella época, hacía unos 10 años, Ron Yu sin duda era su tipo, bello, encantador y andrógino. Pero el Tan Yu de 32 años en el que se había convertido, no comprendía cómo podría haber encontrado a este tipo de hombre atractivo. ¿No has dormido bien? ¿Has tenido una pesadilla? El venerable ha muerto. Dime tú si es o no es una pesadilla, respondió para sus adentros. Ron Yu, al ver que Monra no le respondía,
dio por hecho que era una señal de que estaba de mal humor, por lo que salió de la cama y se acercó a la ornamentada ventana para abrazarle por detrás. «Hermano Mo, ¿por qué no me haces caso? Te noto muy lejano». La cara de Monra se ensombreció al notar el brazo. Quería apartar a este niño de un empujón y darle una docena de golpes en la cara, pero finalmente se contuvo. Aún se sentía un poco mareado y no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Si realmente había renacido, no podía darle una paliza ahora a la persona a la que había tratado con cariño la noche anterior. Tal comportamiento le haría parecer loco, así que no era ni siquiera una opción. Tras haber ordenado sus emociones, Monra adquirió una apariencia inocente y preguntó: ¿Qué día es hoy? 4 de mayo. Respondió Ronyu con una sonrisa. ¿Del 33? No, del 33º año. Y ya ha pasado. Estamos en el 34º. Dice que los hombres formidables tienden a ser olvidadizos. Parece que el hermano Mon no es la excepción. Con el 34º año. Monra procesaba la información con la mirada oscurecida. O sea que sí es el 34. Tengo 16 años. El líder del Pico Sichen hace un año que me ha reconocido como su sobrino perdido durante años. En aquel entonces había pasado de ser un perro callejero maltratado a un fénix pomposo en una rama. ¿De verdad había renacido? ¿O tras su muerte se encontraba en un largo sueño? Ronyu le sonrió. Hermano Mo, debes estar increíblemente hambriento para no recordar siquiera en qué día estamos. Siéntate un poco, mientras yo voy a la cocina y te traigo algo de comer. ¿Qué te parece una tortita frita? El recién renacido no sabía aún cómo iba a lidiar con todo aquello, pero, por el momento, pensó que si seguía el enfoque que había seguido en su vida, todo iría bien, por lo que intentó recordar su actitud silenciosa de aquel año, y aguantándose el asco, sonrió a Ronyu y le pellizcó un muslo. Suena genial. Añádele también unas gachas. Querré que cuando vuelvas me las des tú. Ronyu se vistió y salió de la habitación. Al cabo de un rato, se regresó con una bandeja de madera, sobre la que había un cuenco con gachas de calabaza, 2 tortitas fritas y un plato de pequeñas verduras. La verdad es que Monra tenía un poco de hambre, así que fue a tomar una tortita, pero Ronyu le apartó la mano. Déjame servirte. Monra no dijo nada. Ronyu se sentó en su regazo y tomó un pedazo de tortita. Solo llevaba un camisón fino que dejaba entrever sus delicados y suaves muslos, al sentarse con las piernas abiertas sobre Monra. Se frotó un par de veces contra sus muslos, con intenciones claras que no hace falta explicar. Monra se quedó mirando fijamente el rostro de Ronyu. ¿Por qué me miras tanto?, preguntó irritado Ronyu, entendiendo que se había vuelto a despertar los instintos carnales de Monra. La comida se va a enfriar. Tras un momento de silencio, recordó lo bien que había actuado Ronyu a sus espaldas en su vida anterior y esbozó lentamente una dulce sonrisa de lo más afectuosa. Él, Tan Senyun, había hecho cosas abominables en su vida, y si le apetecía hacer algo, no tenía ningún problema en hacerlo. Esa situación no era más que una obra de teatro de patio de recreo. Con una sonrisa y aire de despreocupación, Monra se reclinó en la silla y le dijo: «Siéntate». «Pero si ya estoy sentado. Sabes muy bien dónde quiero que te sientes». Ronyu se sonrojó. «¿Pero por qué tanta prisa? El señor puede comer primero y ya después...» Sin haber acabado de hablar, se vio forzado por Monra, que le levantó y recolcó sin su permiso. Ronyu sacudió las manos y tiró el cuenco de gachas. Entre jadeos consiguió articular algunas palabras. «Hermano Mo, el cuenco...» «Da igual». «Pero, come algo primero...» «¡Ay! ¿Acaso no estoy comiendo ahora?». Monra le sostenía la cintura. En las pupilas de sus ojos oscuros se reflejaba el hermoso rostro de Ronyu, con el cuello echado hacia atrás. En su vida anterior, había disfrutado al besar aquellos labios rojos en el momento de la intimidad. Al fin y al cabo, Ronyu era muy hermoso, y siempre sabía qué decir para entretenerle. Si Monra dijese no haber sentido nunca nada por él, estaría mintiendo. No obstante, ahora que sabía lo que Ronyu había hecho con esa boca a sus espaldas, no sentía ningún deseo de besar aquellos labios apestosos. El Monra de 32 años era muy diferente al Monra de 15 años. Por ejemplo, Monra de 15 años sabía cómo ser tierno en contextos íntimos, mientras que el Monra de 32 años solo sabía ser violento. En los ojos de Monra pareció un mar de tinieblas. Tras terminar, miró a Ronyu. Se había quedado inconsciente tras haber sido sometido tan brutalmente que casi había perdido la vida. Los ojos se le iluminaron al mirarle y le devolvió a aparecer a la cara aquella dulce sonrisa. Estaba muy guapo cuando sonreía. Sus pupilas negras de cibache tenían una profundidad especial, y desde algunos ángulos mostraba reflejos de arrogancia de color violeta.
agarró a Ronju por el pelo y con una sonrisa tonta lo arrastró hasta la cama. De camino, agarró uno de los pedazos de porcelana del ahora roto cuenco de gachas y lo acercó a la cara del muchacho. Siempre había sido una persona vengativa y no pensaba dejar de serlo. Se puso a divagar en los recuerdos del pasado, recordando lo bien que había cuidado a Ronju. Hasta se había planteado comprar su libertad. Y luego, Ronju la había pagado confabulándose contra él. Se le iluminaron aún más los ojos al pensar en aquello, y presionó el pedazo de porcelana contra la mejilla del chico. Esta persona se ha ganado la vida con su propia carne. Si le estropeo la cara, ya no le quedará nada. Se verá forzado a vagar por las calles como un vil vago, arrastrándose a ser pateado, a ser aplastado, humillado y rechazado. Uf, el simple pensamiento le hizo estremecer de placer. Hasta se le había ido ya la náusea de haberse follado a esta persona. La sonrisa de Monra se volvió aún más adorable. Hincó un poco más la porcelana y un hilo de sangre escarlata corrió por las mejillas de Ronju. El chico, inconsciente, pareció sentir dolor y emitió un sonido ahogado. Las lágrimas se acumularon en sus pestañas. Era una escena lamentable. La mano de Monra se detuvo. Se acordó de un viejo amigo. Tras un instante, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y pocos segundos después, apartó lentamente la mano. Una se acostumbraba a ser malo. Casi se le había olvidado que había renacido y que todas esas cosas malas aún no habían sucedido. Aún no se había cometido tantos errores y esa persona aún estaba viva. Por lo que iba a seguir el mismo camino de la crueldad, tenía la oportunidad de empezar de cero. Se sentó con un pie encima de la cama y jugueteó con la pieza de porcelana que tenía en la mano. De repente, vio las tortitas aceitosas sobre la mesa. Acercó el plato y quitó el papel de debajo. Las engulló de grandes bocados. Se llenó la boca de migas y los labios de grasa. Las tortitas era el plato estrella del burdel, pero estaba a años luz de los manjares que probaría más adelante. Ahora le parecían como si estuviera masticando cera. Pero también era cierto que, tras el cierre del burdel, Monra ya nunca volvería a comer aquellas tortitas fritas. Y a pesar de todo lo que había sucedido, ahí estaba de nuevo, cantando aquel sabor tan familiar. Cada bocado se iba disipando el sentimiento de extrañeza ante el hecho de haber renacido. Pero, cuando acabó con todo, ya había salido de aquel entumecimiento que había sentido al despertar. Había renacido de verdad. Y aún no había cometido ninguna abominación, ni había causado estragos que fueran imposibles de deshacer. En esa época todavía no había comenzado. Aún no había matado a sus tíos, ni hablar de arrastrar con las 72 ciudades, ni había traicionado a su maestro, ni a sus ancestros, ni se había casado, y aún no había muerto esa persona. Monra saboreó la sensación y se lamió los dientes. Sintió como la emoción se acrecentaba cada vez más en su pecho hasta convertirse en un fervor ebrio y emocionante. En su vida anterior había conquistado los cielos y mares, y había coqueteado con las 300 técnicas prohibidas del mundo de los mortales, de las cuales había conseguido dominar 2. Solo la tercera, el renacimiento, parecía escaparle de las manos, a pesar de sus habilidades innatas. Aunque, en verdad, la técnica no había conseguido dominar en vida, se acababa de hacer realidad tras su muerte. En el pecho, aún sentía todo el disgusto, el rechazo y la soledad de su vida anterior, recordándole a la perfección la imagen del ejército acercándose al pico Sichen con miles de antorchas. En aquel momento, realmente no quería seguir viviendo. Todo el mundo decía que era un espíritu malvado y nadie quería estar cerca de él. Al final, empezó a sentirse muerto en vida. Ya todo le resultaba insulso. Y estaba completamente solo. Tampoco sabía en qué momento había empezado a torcerse todo. Él, que había cometido todo tipo de crímenes, ¿cómo es posible que obtuviera una oportunidad de redención tras haberse suicidado? ¿Qué sentido tenía echar a perder la cara de Ronju ahora por una disputa del pasado? El dinero era lo más importante para Ronju. No solo no le pagaría por su servicio, sino que le robaría sus pertenencias de plata para darle una lección. Con eso sería suficiente. Tampoco le arrebataría la vida, pues no quería tener que cargar con ello. Por el momento. Te has librado de esta, Ronju. Sonriendo, Monra arrojó la pieza de porcelana que tenía en la mano por la ventana. A continuación, vació el joyero de Ronju y se metió todas sus finas y elegantes joyas en sus bolsillos. Luego se vistió, se acicaló y salió tranquilamente del burdel. Tío, tía, primo Suimen, Jisun y... Al pensar en la última persona, se suavizó su expresión. Hermano, voy por ti.